El océano esconde misterios incomprensibles, desde monstruos marinos que duermen en el fondo del mar, hasta sirenas seductoras que llaman a los marineros o playas paradisíacas desconocidas que emergen de repente. Pero, de todas las historias del mar, la leyenda de los piratas son algunas de las más emocionantes de todos los tiempos. Los piratas más temidos de la historia se han convertido en leyendas gracias a sus hazañas, asaltos y acciones. Nos hemos embarcado en una aventura para presentarte la vida de los 10 piratas más famosos de la historia. ¿Estás listo para zarpar con nosotros en esta aventura emocionante? Ponte cómodo en el barco y busca tus palomitas, cotufas o popcorn o como le quieras llamar, que vamos a comenzar el viaje. Número 1. Barba Negra. Trata de un personaje tan potente e interesante que sin duda es uno de los piratas más temidos de la historia. De origen inglés, su verdadero nombre era Edward Touch. Su apodo lo debe a la peculiar larga y negra barba que definía su aspecto. Entre sus primeros asaltos se encontraba la captura a un barco español que procedía de La Habana, Cuba, así como también otros más que venían de las Bermudas y Madeira. Fueron muchos sus ataques conocidos, pero entre los más populares y que le hizo consolidarse entre los piratas más famosos, se destaca la invasión a la ciudad de Carolina del Sur. Allí, él y sus tropas amenazaron a la población con los cañones de uno de sus barcos, el Queen Anne's Revenge. También tomaron como rehenes a varios de los lugareños y finalmente lograron conseguir una buena cantidad de dinero, con lo que se retiraron del lugar. Se dice que el aspecto general del Capitán Barbanegra inspiraba mucho temor en quienes lo conocían, siempre con 3 pistolas, cuchillos en el pecho y espadas en la cintura. Sin duda alguna era tan peligroso y sanguinario como aparentaba. Número 2. Barba Roja. Otro de los piratas más temidos de la historia es este famoso pirata, el Barba Roja. Este fue el apodo que le dieron los italianos a Heiredin, haciendo alusión al color de su barba. Este pirata fundó junto con su hermano Aru una organización pirata sin precedentes, lo cual le permitió acumular grandes riquezas y poder a través del comercio del Mediterráneo. Barba Roja fue uno de los piratas más temidos de la época, especialmente por el Imperio Español. Heiredin ordenó una flota de 36 barcos, con los cuales pudo sacar de España en un total de 7 viajes a más de 70.000 mudéjares, y se refiere a los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos. Barbarroja falleció en su palacio en Estambul y sus restos se encuentran en un mausoleo en el mismo. Número 3. William Kidd. El siguiente entre los piratas más famosos es William Captain Kidd. Él pasó a la historia no solo por sus terribles andanzas, sino también por la forma en que fue asesinado. En un principio, el gobernador de Nueva York, Massachusetts y New Hampshire le solicitó a Kidd que buscara y atacara a diversos piratas. Justamente fue encomendado a combatirlos, pero en algún momento del camino, Kidd se desvió de sus principios y se convirtió también en uno de ellos. Se cree que fue en el año 1698 cuando realizó su primer asalto a un buque armenio llamado Kedag Merchant. Un año después, en 1699, William Kidd fue arrestado en Boston y aproximadamente al año siguiente fue trasladado a Inglaterra. En mayo de 1701, Kidd fue ahorcado y su cuerpo fue encadenado y colgado sobre el río Támesis, como un aviso al resto de los piratas sobre los horrores que les esperaban de seguir delinquiendo. Número 4. Ching Shi. Se trata de la poderosa Ching Shi. Su historia empieza con su marido Cheng Yi, quien formó alrededor del año 1805 una de las confederaciones de piratas más grandes de la historia, pero a su muerte no permitió que la tripulación hiciera un motín y eligiera un nuevo capitán. Ella misma se impuso asumiendo el mando de una forma tangente. Se estima que su poder se extendió hasta el control de más de 1.500 barcos y unos 80.000 hombres con los que saqueó todo el sur de China. Número 5. Henry Morgan.
Este pirata galés se hizo famoso por sus desmanes en el mar Caribe. Asaltos, muertes y saqueos fueron tan solo algunas de las actividades en las cuales se destacó Morgan. Algunos de sus asaltos más famosos fueron el saqueo de Puerto Príncipe, el saqueo de Portobelo y el saqueo de Maracaibo y Gibraltar. Allí, junto a sus tropas, aterrorizó a los lugareños, a los que muchas veces sometía violentamente en busca de respuestas de posibles tesoros. En muchas ocasiones los encerraban y dejaban morir de hambre, en otras les quemaban los dedos, los golpeaban y a las mujeres las violaban. Entre los piratas más temidos de la historia, Henry Morgan es uno de los más violentos y con menos códigos. Número 6. Jack Rackham. El siguiente entre los piratas más famosos es el célebre Jack Rackham, mejor conocido como el Cálico Jack, gracias a la tela que usaba usualmente en su vestimenta. Se hizo conocido por sus constantes acechos en el mar Caribe, así como por sus increíbles hazañas. También llamó la atención por haber sido un mujeriego empedernido, incluso entre las anécdotas más populares relacionadas con su historia. Se cuenta el hecho de que llegó a llevar a 2 de sus amantes en uno de sus tantos viajes, protagonizando así un famoso trío amoroso. Número 7. Francis Drake. Si de piratas reales se trata, especial mención merece Sir Francis Drake. En efecto, su caso se destaca entre los piratas más famosos, pues aunque el Imperio Español lo consideró y trató como un rufián, para el Imperio Británico era todo lo contrario, al punto de ser condecorado como héroe y nombrado caballero por la reina. Una de sus hazañas más notables ocurrió en el año 1573, cuando regresó a Inglaterra en compañía de sus 30 marineros, cargado con innumerables riquezas en plata y oro, provenientes de un asalto a un convoy español. A pesar de que España e Inglaterra habían firmado un acuerdo de paz, la reina promovía esta clase de actos. Luego de mucho navegar, Drake fue herido en uno de sus viajes por una fuerza española que numéricamente era muy inferior a la de él. Como consecuencia, sus heridas se infectaron y murió en el año 1596. Además de consagrado pirata, ejerció como comerciante de esclavos, explorador, político y vicealmirante de la Marina Real Británica, grabándose su nombre como uno de los piratas más temidos de la historia. Número 8. Annie Bonny. Nacida en Irlanda, su nombre real era Annie Cormack. Fue una pirata que operó en el Caribe durante los primeros años del siglo XVIII y una de las mujeres piratas más famosas de todos los tiempos. Junto a su compañera Mary Read, fue juzgada y declarada culpable en la época de la Edad de Oro de los piratas. Mientras se encontraba en las Bahamas, Annie Bonny comenzó a mezclarse con los piratas en las tabernas locales. Allí conoció al pirata Jack Rackham. Hemos hablado de él en la posición número 6. Volviendo a la historia, con quien inició una relación. Rackham ofreció dinero al esposo de Anne, James Bonny, a cambio del divorcio, pero este se negó. Anne y Rackham escaparon de la isla juntos y en agosto de 1720 ayudó a Rackham a comandar el balandro William del puerto Nassau en Nueva Providencia. Rackham optó por llevarla con él, algo muy inusual puesto que las mujeres eran consideradas de mala suerte a bordo de los barcos. Según las historias apócrifas, destacaba por su bravura y en su juventud había golpeado de manera tan fuerte a un hombre que intentó violarla que este fue hospitalizado. Número 9. John Roberts, más conocido como Bartholomew Roberts, fue un pirata galés. Por el número de sus atracos, estimados en al menos 400, ha sido considerado como uno de los más exitosos de la historia. Después de ejercer el oficio de marinero desde muy joven, a sus 37 años decidió ser parte de la tripulación de Howell Davis, iniciando sus correrías en la piratería. Logró armar una escuadrilla de proporción suficiente para desestabilizar la flota británica en un tiempo donde esta potencia se debatía por mantener sus posesiones en América del Norte y el Caribe. Es conocido por el reglamento impuesto a su tripulación y también por su peculiar
singular personalidad que se caracterizaba, entre otras particularidades, en el buen trato a las mujeres, la abstinencia del alcohol y su educación. Su muerte cerró la etapa de mayor auge de la piratería en América. Número 10. Thomas Tew. Se cree que nació en Bristol, Inglaterra, y se mudó a la colonia de la Nueva Inglaterra en la costa este de los actuales Estados Unidos, probablemente descendiente de una familia pudente de Rhode Island. En las Bermudas, en 1691, se hizo del barco Amity, con el que consiguió permiso de las autoridades de la isla para atacar una base francesa en Gambia. Se embarcó en el viaje y se sumó a otro barco mandado por George Drew. Ambas embarcaciones pasaron el Cabo de Buena Esperanza y viajaron hacia el norte, pero debido a una tormenta, las naves se separaron. En este punto, Tew y su tripulación decidieron dedicarse a la piratería. Pasando por Madagascar, enrumbaron hacia el Mar Rojo, hacia el Golfo de Adén. Allí atacaron un velero árabe y tomaron buen tesoro. Cada hombre se quedó con la fortuna de 3.000 libras esterlinas, lo suficiente como para que ninguno tenga que volver a trabajar más nunca en sus vidas.